Paz y bien, buenos días, buenas tardes. Me da mucho gusto estar con ustedes en este momento y en este programa. Bueno, yo soy el hermano Jesús María Bezunartea, capuchino franciscano, el sacerdote católico, y quiero comenzar ahora con este nuevo año 2019 una serie de programas bajo el mismo título general que lo he estado haciendo el año pasado, Seguidores del Camino. Pero así como los temas que desarrollé fueron en torno a la fe, la lucha de la fe dentro y fuera de nosotros, en nuestro foro interno y en el foro externo de nuestra vida, pues ahora quiero tratar una serie de temas que quizá tienen más que ver con el foro interno, es decir, con nuestra experiencia interna, y que tienen por título general Liberación y Evangelio. La vida del cristiano, como la vida de Jesús, tiene la liberación, la experiencia de liberación como una tarea primordial de su experiencia salvadora y como una característica importante, decisiva de su vida cristiana. En las últimas décadas después del Concilio Vaticano II, el tema de la liberación ha sido un tema bastante controvertido que ha originado tendencias, posiciones, tomas de postura diferentes, unas favorables, otras desfavorables, y no solamente desfavorables, favorables a quienes han promovido la famosa teología de la liberación, sino también favorables o desfavorables hacia este concepto de liberación teológica o de una liberación inspirada en el Evangelio. Bueno, pues yo quisiera, por supuesto, aclarar este concepto antes de seguir adelante y de meternos en el desarrollo de una teología o de una espiritualidad que pueda incidir en lo profundo de nosotros y regalarnos esta experiencia liberadora, enriquecedora y liberadora. Porque hablar de liberación y evangelio quiere decir que esta liberación de la que quiero hablar está apoyada en el evangelio, está inspirada en el evangelio y inclusive nos va a ayudar a vivir el evangelio con un compromiso más al estilo de Jesús y a vivir una vida cristiana como Dios la quiere, porque la labor de Jesús, como él mismo nos lo dice en la sinagoga de Nazaret, es una labor liberadora. Toda la historia de la salvación la podemos ver bajo este prisma de la liberación. Y creo que va a ser importante para muchos darse cuenta de que la teología bíblica, es decir, la teología de
de la Biblia, o la teología que está inspirada en la Biblia, en la historia de la salvación que se desarrolla en la Biblia, es una teología que tiene como hilo conductor la liberación prometida por Dios desde el Génesis hasta que Jesús lleve a cabo esta promesa y esta misión. Porque en el capítulo 3 del Génesis, cuando Dios confronta a Adán y Eva porque han desobedecido su orden de no comer del fruto del árbol que estaba en medio del jardín, viendo que Adán y Eva pues están indefensos y las razones que aducen no tienen fundamento, pues es él el que toma la iniciativa y al dirigirse a la serpiente le dice a ella y les dice a Adán y Eva: uno de su raza aplastará tu cabeza. En estas palabras que se llaman protoevangelio, el primer evangelio, la primera buena nueva de salvación, está encerrado un mensaje liberador. Uno de su raza, que es el Mesías, que es Jesús, aplastará tu cabeza, la cabeza de Satanás, la cabeza del maligno que ha arrastrado a la raza humana, a Adán y Eva, al pecado. Entonces va a ser esa la misión de Jesús: liberarnos. ¿Liberarnos de qué? Primeramente del engaño en el que nos ha sumido el maligno, el demonio, queriéndonos hacer creer que podríamos ser como dioses y que en eso estaría nuestra felicidad. Y segundo, liberarnos de la culpa, de esa culpa que nos ha constituido en enemigos de Dios, que nos ha hecho hijos pródigos, alejados de la casa, de la amistad de Dios, ¿no? Por eso Jesús, al venir a este mundo, viene a hacer la voluntad del Padre y a reunir a los hijos de Dios dispersos por el mundo. Bueno, pues esto Jesús lo reconoce a través de sus propias palabras, o lo proclama a través de sus propias palabras, cuando empieza su ministerio, según el Evangelio de San Lucas, el tercer Evangelio, y dice, después de leer lo que decía el profeta Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Él dice, esto hoy se cumple. Hoy comienza a cumplirse esto entre vosotros, entre ustedes. Él me envió a anunciar la liberación a los cautivos. Aquí está, bien claro. Él me envió, Dios me envió a anunciar la liberación a los cautivos. Cautivos de la mentira, cautivos del pecado, cautivos del orgullo, cautivos del egoísmo. Todo eso está incluido en el pecado concretamente, tal como lo vemos en la experiencia de Adán y Eva, cuando ellos, que hasta entonces habían tenido una relación tan bonita,
que se habían sentido tan bien acompañados, sin embargo, comienzan a acusarse el uno al otro de que la mujer que me diste por compañera, le dice Adán a Dios, acusándolo a Eva de que ella ha sido la que ha promovido todo eso, y Eva pues también no se queda corta y entonces acusa a la serpiente. La serpiente me tentó, me sedujo y por eso comí. Entonces ambos son víctimas de su inseguridad, de sus pasiones, del orgullo, del egoísmo, de sálvese quien pueda, a ver cómo salimos de esta, ¿verdad? Y comienzan las acusaciones hasta que se quedan los pobres sin saber ya qué decir, y Dios pues ya dice, bueno, vamos a ver, tú Adán y tú Eva, va a pasar esto, estas cosas van a pasar, van a trabajar la tierra ahora en adelante, y tu mujer pues vas a dar a tus hijos salud con dolor, etcétera. Todo esto como consecuencia pues de que el ser humano no acepta el plan de Dios, ¿verdad? Y entonces queda un poco a merced de la condición humana. Todo esto obviamente no es como castigo, sino como consecuencias. Es decir, les pongo un ejemplo sencillo. Si yo vivo tranquilamente, o yo viviera tranquilamente con mis padres, estoy estudiando, ellos me pagan los estudios, ellos me dan alojo en la casa, una habitación, el alimento, etcétera. Pero un día yo, y esta historia pues no es original, se ha dado en muchas ocasiones, yo les digo a mis padres, saben que pues ya se acabó, no quiero seguir con ustedes, me voy a vivir por ahí y solo, ya tengo ganas de hacer mi vida. Bueno, pues hijo, tú sabrás, pero claro está, tendrás que buscarte tus medios de vida si no quieres compartir nuestra vida familiar. Sí, como no, yo sé la manera, yo tengo mis medios, yo soy mayor de edad, etcétera. Bueno, pues con mucho dolor, obviamente los papás lo despiden y este hijo se va. Los papás han respetado su libertad, pero obviamente es obvio que no puede gozar de las cosas que tenía en la casa, porque él quiere vivir su propia vida. Entonces, eso ha hecho el ser humano al decirle a Dios que quería vivir su propia vida. Se desentiende de él y quiere hacer las cosas a su manera. Entonces no es un castigo las consecuencias que se suceden, son consecuencias normales. Y eso es lo que nosotros experimentamos en nuestra vida al querer vivir nuestra vida a nuestro modo, ¿no? Bueno, pues lo que Jesucristo viene a hacer es a liberarnos del engaño de que podemos vivir nuestra vida por nuestra cuenta, de que somos autónomos o autosuficientes, y a reconciliarnos con el Padre, para que podamos al menos tener unas relaciones de amistad, de cariño, de convivencia, sino de dependencia, que sí las tenemos obviamente con Dios, porque Él es nuestro Padre y Él es nuestro Creador, y sin Él nuestra vida se esfuma, ¿verdad? Pero bueno, lo más importante es que vivamos una vida de convivencia, de convivir, de compartir. Nosotros compartimos lo que Él nos da,
y nosotros correspondemos con el respeto, con el amor, con la colaboración en los planes de Jesús, es decir, tal y como Jesús nos enseña en su propia vida, ¿no? Bueno, pues esto es lo que queremos desarrollar y lo que quiero desarrollar durante estos programas. Espero que sí merezca la pena este intento y bueno, vamos a centrarlo en este tema de la liberación, el Evangelio y la liberación y el Evangelio. Bueno, digamos que el centro, el tema por excelencia es la liberación, pero en el marco vamos a estudiar, vamos a ver esta experiencia de liberación bajo la inspiración y el marco del Evangelio. Como inicio les quiero leer unas 3 estrofitas de un canto que cantamos nosotros los franciscanos y que tiene que ver precisamente con este mensaje. Dice: libres como Francisco, ir por el mundo cantando amor. Pobres como Francisco, ser los menores de corazón. El sol que todo sabe alumbrar es nuestro guía al marchar. Luz y amistad por el mundo dar, siempre a todos por igual. Ver una flor que sabe adornar, ser un adorno de Dios. Ver a las aves, oír su cantar, ser instrumentos de paz. Cuántas cosas bonitas, cuántas cosas sencillas que son parte de esta experiencia de sentirnos liberados en el amor, en la providencia amorosa de Dios nuestro Padre. Bueno, vamos pues a ver el primer tema, que espero poder desarrollarlo en estos breves minutos que nos quedan. Sería también como una introducción de qué nos vamos a liberar o de qué queremos liberarnos, de un modo general, porque claro, en el desarrollo de los temas vamos a ir explicando las distintas experiencias de liberación. Quizá a alguien le parezca innecesario decir, ¿no?, que la liberación es importante o es necesaria. Quizá algunos crean que no lo necesitan y a otros les dé pereza hacerlo. Nos cuenta Viktor Frankl en su libro El hombre en busca de sentido que algunos de sus compañeros de cautiverio en el campo de concentración se habrían quedado allí si no hubieran sido obligados a salir. A tal grado habían perdido su dignidad humana y el sentido de la vida que se sentían más seguros en su prisión que enfrentando una sociedad que de tal manera los había traicionado, humillado y denigrado. Si pensamos en experiencias más cercanas a nosotros, podemos haber oído que muchos que han sido víctimas de una adicción o un vicio no quieren romper con ella o con él. Tienen que ser sus familiares o amigos quienes han de proporcionarles o propiciarles los medios y la lucha para hacerlo. Jesús es muy respetuoso de la libertad de quienes acuden a él y escuchamos en más de una ocasión que pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Cuando le presentan a un enfermo o un enfermo se presenta ante ti pidiéndole ayuda. Creo que también en el orden religioso sucede algo semejante. Nos hemos acostumbrado a ciertas estructuras y modos de vida que, aunque a veces nos resultan mortificantes y duros, nos consuelan con los resultados que esperamos alcanzar, que en nuestro caso es la vida eterna del cielo. En este contexto, la liberación se dará al final de nuestro recorrido terreno,
que lo hemos descrito como un paso por este que llamamos Valle de Lágrimas. Allá esperamos vernos libres de este cuerpo de muerte, como dice San Pablo, que es nuestra carne, con todas sus pasiones, que condiciona nuestra vida al querer conseguir nuestros ideales, pero que esperamos conseguirlo y ver que este cuerpo se transforme en un cuerpo glorioso también. La liberación que Jesús viene a darnos, sobre todo, es la que más necesitamos, la liberación interior. Por eso, cuando le presentaron a un paralítico, un caso concreto, no le preguntó qué quieres que haga. En este caso, Jesús le dijo: tus pecados quedan perdonados. Y cuando algunos de los presentes se escandalizan de tal acto, Jesús les pregunta si es más fácil curar a un paralítico que perdonarle los pecados. La pregunta los deja sin palabras. Pero lo que Jesús quiere decir es que las enfermedades más graves son las del corazón, no las del cuerpo. La liberación que el hombre necesita es sobre todo interior, una liberación que nos dé a gustar la vida que da el Espíritu, que es el Espíritu el que da la vida, dice San Juan, una vida que la gozamos ya desde ahora. En esa línea de pensamiento está la enseñanza sobre la pureza. Jesús nos habla de esto repetidas veces en el Evangelio, tanto de los sinópticos. Dice Jesús: del corazón salen las malas intenciones, los asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, injurias. Todo eso es lo que contamina al hombre, dice Mateo en el capítulo 15 de su Evangelio. Y nos hablará de perdonar de corazón, del adulterio del corazón, de orar a Dios en el interior y sobre todo que el amor ha de ser con todo el corazón y que donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Por eso nos dice también que para ser su discípulo hay que renunciar a todos los bienes, obviamente externos e internos. Quizá pensamos más en los externos que en los internos. De hecho, el joven que no aceptó seguir a Jesús porque debía dar sus bienes a los pobres, se sintió avergonzado y se dio media vuelta sin decir nada, porque tenía su corazón en sus riquezas, pues era muy rico. Aparentemente la liberación era liberarse de los bienes externos, pero era internamente donde estaba el problema, donde él estaba apegado interiormente. No era solamente ir y vender las cosas, sino ese apego, diríamos, insuperable para él, que fue la seguridad que le daban sus riquezas. Pedro lo comprenderá por fin después de haber negado a su maestro. Él estaba muy seguro de defenderlo con su propia vida, si fuera necesario, pero cuando, acosado por los sirvientes del sumo sacerdote, se siente amenazado en su seguridad personal, jura no conocerlo siquiera. Por ello, cuando Jesús, después de la resurrección, le pregunta si lo ama más que los otros, responderá por fin, a la tercera vez: Señor, tú sabes que te amo. Volviendo de nuevo al caso de los prisioneros en los campos de concentración, tampoco muchos cristianos están preparados para una evangelización liberadora o para una liberación evangélica. Pues pareciera que ésta les va a quitar el protagonismo de su vida espiritual, ascética, en la que se sienten realizados y que es para ellos como el estandarte del heroísmo a levantar en alto para esperar con derecho
los premios eternos del cielo. En otras palabras, nos hemos educado de tal manera en una espiritualidad del esfuerzo, en una espiritualidad del ejercicio penoso, y cuanto más penoso mejor, para conseguir las virtudes, que si nos dicen que eso es bueno y necesario, pero no depende de ello nuestra vida, ni es lo principal de nuestra vida, y que menos depende de eso nuestra salvación eterna, muchos se han sentido defraudados. Recuerdo, para concluir, el caso de aquella persona que después de escuchar una plática semejante y sentirse relativamente insegura, me dijo al salir, que ya se había acabado la plática: bueno, padre, usted sale responsable de mi salvación. Bueno, no era ningún problema. Jesucristo ya nos ha salvado, Jesucristo nos ha redimido, Jesucristo nos ha amado. No tenemos que ganarnos esa redención, simplemente tenemos que aceptarla, abrir nuestro corazón a esa salvación, a ese amor, a esa vida que Él nos ofrece. Es muy diferente. Es como si te digo que tienes que ganarte 1 millón de pesos o de dólares para poderte comprar una casa, o te digo, vete al banco y saca el 1 millón que tienes ahí para comprarte la casa. Obviamente, eso es lo que Jesucristo nos ha ganado. Toda la riqueza del amor, de la gracia de Dios, y quiere que vivamos libres, dedicándonos a las buenas obras. Nos dice en la carta a los Efesios, capítulo 2, nos dediquemos a las buenas obras que Dios tiene dispuestas para nosotros, habiendo sido salvados y redimidos para darle gloria. O como dice Jesús en el Evangelio, que brille nuestra luz ante los hombres para que viendo nuestras buenas obras glorifiquen al Padre que está en el cielo. Esa es la misión de nuestra vida, dicho ya de antemano, pero para explicar esta diferencia entre esa espiritualidad ascética centrada en el protagonismo personal y esta espiritualidad evangélica centrada en el amor, en la gracia de Dios hacia nosotros, que nos lo ha dado todo en su Hijo Jesucristo. Pues que el Señor los bendiga y no se preocupen, seguiremos hablando del tema. Lo que hoy no hayan entendido, sin duda alguna que lo entenderán en días siguientes. Paz y bien.